41 del congresista Rimarachín Cabrera al presidente del Consejo de Ministros. Desde hace varios años, el Estado peruano viene otorgando permanentes permisos para el ingreso de tropas extranjeras, especialmente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, conforme al programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas del extranjero, que son renovadas año tras año. ¿Puede usted indicarnos cómo así se justifica la existencia de este programa usado preferentemente por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, ya que con la experiencia y profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión terrorista y en enfrentamientos en defensa del territorio patrio, como fue su victoriosa actuación en el conflicto armado del CENEPA plenamente reconocido, no requeriría de soportes externos? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Muchas gracias, señor presidente. El ingreso de personal extranjero, de tropas extranjeras, se encuentra expresamente regulado por el artículo 102, inciso 8 de la Constitución, que establece las competencias del Congreso de la República. También eso está regulado en la Ley 27856, Ley de Requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. Esta ley, a su vez, ha sido modificada por la Ley 28899. El marco normativo antes indicado, que parte de la propia Constitución Política, señala que corresponde al Congreso de la República la autorización de ingreso al territorio nacional de tropas extranjeras con armas y asimismo al Poder Ejecutivo le corresponde la autorización de ingreso al territorio del país de tropas extranjeras sin armas, dando cuenta al Congreso de la República. La autorización, señor presidente, se publica en el Diario Oficial del Peruano, señalando la razón y el periodo de permanencia de estas personas, así como la identidad del personal militar extranjero expresamente autorizado por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, todo ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional se realiza de manera transparente, pública, autorizada y conforme al marco legal vigente, pudiendo ser objeto de verificación y fiscalización por parte del Congreso de la República. Las Fuerzas Armadas del Perú han celebrado diferentes acuerdos internacionales con diversos países, Brasil, Colombia, Francia, Italia, Estados Unidos, entre otros, a fin de realizar intercambio de experiencias entre el personal militar y demás acciones que afiancen las medidas de confianza y contribuyan a la interoperabilidad de Fuerzas Armadas. En ese contexto, desde el año 1952, el Perú y los Estados Unidos de América realizan diferentes acciones bilaterales en virtud de las cuales personal militar de los Estados Unidos ingresa al Perú, así como personal militar del Perú viaja a los Estados Unidos para cumplir diversas actividades que no se circunscriben solamente al ámbito militar, sino que incluso también en el ámbito civil, beneficiando a la población de zonas alejadas en nuestro país a través de acciones de apoyo social. Ese es el informe, señor presidente, que tenemos que hacer respecto a la pregunta del señor congresista Rimarachín. Muy bien, congresista Rimarachín, para una repregunta. Gracias, presidente. En 8 meses hay 8 ingresos al Perú de Fuerzas Armadas extranjeras, de agosto del 2012 a marzo del 2013. Y acá están las resoluciones legislativas. ¿Puede usted, primer ministro, asegurarle al país que el ya permanente ingreso de elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica a diferentes regiones no está relacionada con operaciones de inteligencia estratégica en función de intereses geopolíticos y concepciones neocolonialistas en la región, que orientan la actuación de la política exterior de los Estados Unidos, como ha sucedido con la instalación de la base militar en la ciudad de Manta, Ecuador, hace varios años, y que su actual gobierno dejó sin efecto porque servía como plataforma para interferir en asuntos políticos internos de varios países. O en el incidente sucedido el 10 de febrero del año 2011 en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, Argentina, cuando el Estado argentino incautó
una aeronave militar que contenía desde armas hasta diferentes drogas cerca de 1000 pies cúbicos de material no declarado, entre los cuales había una valija con equipo de transmisión. Y en el año 2010, en agosto, el gobierno argentino obligó a regresar a Estados Unidos otro avión militar que intentó ingresar con un cargamento de armas eludiendo el control aduanero. ¿No estará pasando lo mismo en el Perú, señor Premier? ¿Qué gana el Perú con el... Dele tiempo para concluir. ¿Qué gana el Perú con el ingreso de tropas norteamericanas? ¿Se quiere instalar una base militar norteamericana en el Perú? ¿Esto es un plan Colombia en el Perú? Queremos respuestas claras, presidente. Muchas gracias. Señor primer ministro, para responder la repregunta. Muchas gracias, señor presidente. El artículo 43 de la Constitución Política del Estado señala que el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana. El artículo 44 de la Constitución señala como deber del Estado defender la soberanía nacional. Y el artículo 54 de la Constitución señala que el territorio del Estado es inalienable e inviolable y en él ejercemos el dominio marítimo, territorial, en el suelo y subsuelo. Señor, el Estado peruano es una república independiente y soberana. Y el hecho de que tengamos cooperación y tengamos relaciones internacionales con otros estados para poder vincularnos en diversos aspectos, incluido el militar, no implica que eso se reduzca en absoluto. La soberanía la conduce el Estado a través de sus instituciones y sus poderes y, por supuesto, lo que buscamos con esto es básicamente establecer relaciones internacionales adecuadas para poder mejorar nuestras capacidades. En el ámbito militar, la conducción del Estado la tiene, por supuesto, sus instituciones tutelares, en este caso la Fuerza Armada, y son ellas las que definen las posibilidades de cooperación con otras Fuerzas Armadas de otros países. No solamente es el caso de Estados Unidos, como hemos señalado, sino de otros países con quienes también tenemos relaciones muy buenas y muy fuertes que posibilitan las posibilidades de entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas. En ese sentido, niego en absoluto que pueda establecerse una base militar extranjera en el Perú, atendiendo este principio y este estatuto constitucional que establece la soberanía de nuestro país. Y enfatizo, por supuesto, en este aspecto, la voluntad del Gobierno de establecer estos mecanismos de cooperación ajustados a la Constitución y a la ley que establecen estas posibilidades del mejoramiento y entrenamiento conjunto de Fuerzas Armadas del Perú y Fuerzas Armadas de otros países, como lo hacemos en el territorio nacional y fuera de él. De tal manera que, ante cualquier duda, señor presidente, enfatizo la soberanía del Perú en materia militar y, por supuesto, la imposibilidad de que existan bases militares de otros países en nuestro país.